Bueno, pues buenas noches, buenas tardes o buenos días, en función de cuando esté escuchando esta grabación, ¿no? Y sobre todo, pues, queridos todos y queridas todas. Bueno, nuestro deseo es que os encontréis muy bien, siempre que la vida os lo permita, porque la vida no hay quien la domine, ¿no? Entonces, un saludo muy afectuoso de parte de Uti y mío y de todos los que vamos a participar en esta noche, en esta grabación, que este es el primer tema del segundo año. Claro, aunque es de sobra conocido por todo el planteamiento que tenemos de fondo, pero no viene mal, ¿no? El que lo recordemos brevemente para poder situarnos en esto que vais a escuchar cada uno. Y siempre que lo decimos al final, pero esta vez lo vamos a hacer al principio, que no tenéis que escucharlo del tirón, sino que podéis escucharlo por partes, ¿de acuerdo? Pero primero lo fundamental es que como creyentes, que somos seguidores de Jesús, pues nuestro único modelo es Él, es Jesús. Entonces, en Él pues queremos fijar los ojos para llegar en eso que podríamos decir que es la conversión, que en el fondo es tener la misma sensibilidad de Jesús, tener los mismos sentimientos de Jesús. Pero, ¿quién era Jesús? Y no os preocupéis que nos vamos a dar aquí una charla de cristología. Bueno, podríamos definirlo de muchas maneras, pero hoy, que nos viene muy bien, lo vamos a hacer diciendo que era una persona que estaba radicada en Dios, una persona radicada en Dios. Y si así nos ponemos un poquillo filosóficos, pues podemos decir que Jesús no tenía, esto es un poco de filosofía, ¿vale? Jesús no es que tuviese una esencia y que después de tenerla, pues se le da una misión, sino que se le dio una esencia para algo concretamente, para una misión determinada. Por eso no es que primero tuviera un yo y después se le añadiera así de mala manera, pegado con pegamento, una misión determinada. No, sino que era un yo mandado. Él para eso, ¿no? Dice, había nacido, para ser un mandado, para cumplir la voluntad del Padre. Eso lo llevaba en las entrañas. Bueno, eso lo hemos dicho porque es el mismo planteamiento que nos hace titular estos 4 años con el lema ser en misión. No es que tengamos un ser al que adjuntemos una misión, sino somos para la misión. Es decir, como hemos dicho de Jesús, nuestro ser es un ser mandado. Hemos sido creados para una misión concreta. De ahí que descubrir esa misión concreta para la que hemos nacido es una lotería en la vida, ¿no? Es lo que da sentido a la vida. Claro, la misión encomendada, como venimos repitiendo, no es una carga, no es una carga. Es lo que hace posible que sea en verdad y en plenitud la vida que tenemos. Recordad que el curso pasado, porque estamos centrándonos en los 20 puntos con esa estrategia del sacacorcho, ¿verdad? De dar vueltas, pero no es para estar siempre en el mismo sitio, sino que cada vez que damos una vuelta, en este caso los 20 puntos, pues ganamos un poco en profundidad. El año pasado pues nos fijábamos en 5 de los 20 puntos y en esta ocasión pues vamos a adentrarnos en otros 5. Entonces el año pasado profundizamos en la idea de que habíamos nacido del amor y para el amor, que el amor pues podía consumir nuestra vida, pero es consumiéndose como realmente se gana la vida. Lo contrario es a perderla. Y en este curso vamos a acercarnos a una forma de vivir la vida entregándola, que es vivir la vida al estilo de Jesús, es decir, con los hábitos del corazón de Jesús. Ese es el lema de este año, ¿no? Con los hábitos del corazón de Jesús. Entonces, es como diciendo, si tuviésemos que explicar brevemente los 5 puntos, ¿verdad? Que ya sabéis que le ponemos otro título diferente. En el tema primero lo que vamos a ver es que la identidad más profunda de Jesús es ser hijo amado de su Padre. Es decir, él vivía para cumplir su voluntad, el reino. En el tema segundo, pues lo que vamos a ver, que es el punto 14, es que todo lo que era y tenía giraba en torno a ese proyecto que se le había encomendado. De ahí que la pobreza fuera un signo de confianza, de esperanza, de libertad, de amor, de solidaridad. Y en el tercer tema, que es el punto 17, desde Dios entendía la centralidad de la persona y quiso
liberar el amor, pues con su forma de vivir la afectividad, la sexualidad. Y en el tema cuarto, pues veremos que también con su manera de entender el poder, ¿no? La manera de gestionar el poder. Y ya en el último tema, pues diremos que estaba tan centrado en el Padre que podía desplazar su centro para entender la riqueza que existe en la variedad de las personas. En este tema, por tanto, pues vamos a recordar eso, que Jesús era un hombre radicado en Dios, porque vivía para cumplir la voluntad de su Padre. Ese era su alimento. ¿Y desde dónde se apoyaba para vivir así? Pues apoyaba en sentirse, en creerse hijo amado de Dios. Esa era, podríamos decirlo, la identidad más profunda de Jesús. Ser hijo amado de Dios. Y ya sabéis que este formato no es por simplemente por decir vamos a hacer algo nuevo, sino que tiene su intencionalidad de fondo, ¿no? Que Guti va a ir explicándola pues conforme va presentando a estos dos hermanos y una hermana apañadísimos y simpatiquísimos, que lo va a presentar. Adelante, Guti. Gracias, Pepe. Bueno, pues nada, volvemos de nuevo porque hicimos los 5 primeros temas, hicimos un parón y ahora estamos retomando estos temas, ¿no? Este es el sexto, como ha dicho Pepe. Bueno, pues recordad que estos temas tienen 3 partes. La primera parte es vernos con fundamento, que consiste en mirar ese punto de nuestra espiritualidad desde un punto de vista formativo para profundizar un poco más y no quedarnos solamente en que ya conocemos de eso, ir un poco más y aprender algo nuevo que nos ayude. Y luego presentaré las otras 2 partes, pero en esta ocasión, para este punto, nos va a ayudar Gerardo Martínez. Gerardo Martínez es conocido por todos nosotros porque es mies, el misionero de la esperanza. Yo ya he dicho varias veces que me gusta decir que algunos curas mies no son curas mies, son mies curas, porque primero fueron misioneros de la esperanza y después descubrieron su vocación de sacerdote. Entonces el orden, en este caso, pues también importa. Entonces, Gerardo es un mies sacerdote. Claro, es sacerdote diocesano, ha estado destinado en varias parroquias y también ha sido formador del seminario. Estuvo haciendo el máster de pastoral juvenil, no lo terminó por un trabajillo que lo tiene pendiente ahí y ahora se ha embarcado en el máster de teología y el mundo contemporáneo. Bueno, para tener la licenciatura en teología, en eso, ¿no? Bueno, Gerardo, bueno, se ordenó en el año 2000, si no me equivoco, ¿verdad, Gerardo? Año 2000. Entonces, bueno, pues fue un regalo para mí, para la iglesia, y ahora pues le hemos pedido que nos ayude con este tema. Así que adelante, Gerardo, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación que siempre nos ayuda a profundizar sobre algún tema. Tema que yo veí, la verdad que es complejo de primera hora, pero a mí me gustan los retos y nada, adelante. hay que echarle mano a todo lo que se presente. Bueno, pues como el tema que tenemos, pues como sabemos, es la obediencia, el tema de la obediencia. Mira, el ser humano está envuelto en un misterio y busca, a veces hasta sin saberlo, un porqué y un para qué que colme sus deseos, sus anhelos. A veces lo hace hasta de forma inconsciente. El pueblo de Israel pues lo formulaba con la expresión tu rostro buscaré, Señor, como dice el Salmo 24. O el Salmo 41 que nos dice, como la cierva busca corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. En la búsqueda de esta luz tan ansiada por su corazón, en este éxodo, llegará el momento del deslumbramiento, del encuentro. El éxodo nos dirá, os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El Señor nos atrae, nos lleva. Los discípulos eran buscadores. Su sed de ser felices les hacía intuir en Jesús algo especial. Con inseguridades y dudas comienzan a seguirle. Jesús les pregunta, ¿qué buscáis? Él les enseñará poco a poco el camino de la vida que les irá saciando de gozo en su presencia y de alegría perpetua a su derecha. Los discípulos en su experiencia junto a Jesús descubrirán que sus palabras son la verdad, que es el camino, que es la verdad y es el camino que les lleva a la vida. Y que por tanto con Él y en Él, es decir, en su relación de amor con Jesús, es como pueden realizar sus vidas. En el tiempo de vivir a su lado, al escuchar sus palabras que salen de su boca, le descubren como un hombre nuevo y experimenta cómo les va haciendo nuevas sus vidas. Les ven vivir en un amor incondicional continuo
que no coarta su libertad, que siempre ofrece e indica pero no impone, y que va sacando la mejor versión de cada uno de ellos, desarrollando todas las capacidades que tienen, las suyas y de cada persona que se encuentra por el camino, llevándoles a vivir en un camino que lleva hacia la plenitud. Esta relación con Él les lleva a la escucha de Él. De ahí viene la palabra obediencia. Su etimología proviene de obedire, que viene de oír bien, del que escucha. El Shema Israel nos dirá: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Pero es impresionante cómo pone ese énfasis en el escucha. Escucha. Jesús vivió desde esta escucha del Padre. Los discípulos ven cómo Jesús vive escuchando al Padre. Por eso les piden que les enseñe a orar. La actitud de escucha supone la humildad, la atención al otro y no a nosotros mismos. Necesitan el reconocimiento de Jesús como Señor de sus vidas y tener un conocimiento sereno de la propia vulnerabilidad. Sin estas actitudes veremos a Dios como un rival y a los demás quizá desde nuestros propios intereses. Los discípulos van a ver hablar a Jesús muchas veces del Padre y al Padre. En la escucha del Padre, ellos van viendo la voluntad de Dios, y la que gustan de una voluntad amiga, bondadosa, que quiere su propia realización, que desea sobre todo una libre respuesta de amor al amor suyo, para que sean instrumentos del amor divino. En ese camino de amor será donde Dios les va abriendo a la escucha y a la obediencia, igual que cada uno de nosotros. San Ignacio nos va a hablar de que los ejercicios espirituales tienen como pretensión el perdonar nuestros afectos desordenados, que son nuestros miedos y nuestros deseos desordenados. Mientras que no se ordena esto, es difícil que lleguemos a escuchar de verdad. Estaremos muy condicionados. Él nos enseña también y nos indica que para llegar a vivir esto tenemos que vivir desde la santa indiferencia. Es decir, no tener más pobreza que riqueza, salud que enfermedad, vida larga que corta, honra que deshonra. Y despojarnos de todo querer e interés para vivir en esa llamada, en esa escucha de Dios nuestro Señor. Porque si no, probablemente será distorsionada por todos nuestros intereses y deseos, por nuestros quereres. Esto nos va a despojar de todos nuestros prejuicios y nos va a abrir a la escucha real del Señor. Jesús es el primer obediente, el que vivió en la voluntad del Padre y que nos ha liberado por su obediencia. Es el quien espera nuestra obediencia para que también a través de nosotros se cumpla el plan divino de salvación. Él acoge el amor del Padre y se deja amar por Él hasta el punto de no hacer nada por sí mismo, sino hacer en todo momento lo que le agrada al Padre. Busca y vive la voluntad del Padre como alimento. Es lo que le sostiene en su obra, como nos dirá Juan. Él ha vivido como nosotros podemos vivir ciertas resistencias. Cuando se le presenta el cáliz difícil de beber en el huerto de los olivos, y se ha hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Esta obediencia se da muchas veces por mediaciones humanas. Dios manifiesta su voluntad a través de la moción interior del Espíritu. Cuando llega el Espíritu de la verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque nos hablará por sí mismo y hablará todo lo que oiga, como nos dice Juan. También lo hará a través de muchas mediaciones externas. En la vida de Jesús se pueden reconocer muchas mediaciones humanas, desde la que Él se ha dado cuenta y ha interpretado y acogido la voluntad del Padre como razón de ser y alimento de su vida y su misión.
¿Cuáles son las mediaciones que tenemos que tener en cuenta por donde se nos puede manifestar esa voz del Espíritu? Pues las mediaciones se expresan a través de las leyes que regulan la vida social y en las disposiciones que están llamados a guiarla. En el Evangelio, en el que se nos ofrece un camino de vida, en el carisma en el que cada uno se siente llamado a vivir su vocación y su estado de vida, en el que nos encontramos un camino de santidad para vivir la voluntad de Dios. Y en los superiores, que están puestos ahí con una gracia de estado especial para guiarnos según lo que Dios quiere para nosotros. Quizás el mejor especialista que profundizó más en todo este camino de la obediencia y de la búsqueda de esa voluntad de Dios, esa escucha de Dios, pues quizás fue Ignacio, que nos sugiere en las reglas para vivir en la Iglesia, pues unas formas de vivir la obediencia de una forma concreta. Esto forma parte de los mismos ejercicios espirituales ignacianos. Según San Ignacio, el responsable o el superior no hay que obedecerle, sino más bien hay que tratar y negociar con él. Es decir, es una obediencia dialogada. Pero antes de escuchar al responsable, hay que dejar de lado nuestros prejuicios y supuestos, que es lo que anteriormente decíamos en la santa indiferencia y en todo el querer interés del que nos habla San Ignacio. Él habla de representar, es decir, de exponer al responsable las dificultades y problemas que hay para hacerlo ordenado y presentarle otras soluciones. Y esto no para que se haga lo que uno propone, sino para que el responsable pueda tener más datos y hacerlo lo mejor posible. Los inconvenientes o soluciones que uno va a proponer debe haberlas pensado bien y despacio. No lo primero que se nos ocurra. Más aún, si es algo complicado, debe tratarlo con otros que le ayuden. Su acompañante espiritual, por ejemplo, u otros amigos espirituales, no tanto la gente que me va a dar la razón. El responsable podrá o decidir o esperar para poder pensar los nuevos datos que le dan, o encargar que se le proponga una nueva solución, que siga pensando sobre el asunto, o buscar otras personas entendidas que puedan dar su opinión, incluso decidir, porque la cosa se ha complicado y la conoce mejor que el propio responsable. El que uno sea responsable o superior no quiere decir que tenga que decidir él solo, que pueda hacer suya la decisión de otro que conozca más el problema o la situación vivida. Si al decidir el responsable al que expone ve algo distinto que pueda ayudarle, dígaselo. Pero si determina lo contrario, no replique más por el momento. Si después de tomar la decisión por el responsable sigue uno viendo los inconvenientes que tiene, después de 3 o 4 horas o al otro día, puede representar al superior, es decir, exponerle al superior si sería bien esto o aquello, pero sin imponer nada y haciéndolo de forma que no surja discusión ni enfrentamiento, callándose ante la decisión que tome si es contraria a lo que uno proponía. Al tiempo de un mes o más largo puede presentar lo que siente o les ocurriere, pero una vez más sin imponerlo. Pero todo lo dicho no basta para llegar a la obediencia ideal, que sería llegar a sentir lo mismo que el responsable o el superior. Para hacerlo posible, el responsable también debe poner de su parte y ser capaz de estar a la escucha, es decir, obedecer. San Ignacio decía que no se podía nombrar a nadie responsable que no fuese capaz de obedecer. Y es que la obediencia es anterior a la autoridad. Si no es capaz de escuchar, no puede responsabilizarse de nada, nos decía San Ignacio. ¿Cuándo está dispensada la obediencia? Contra la autoridad, aunque sea totalmente legítima y sea usurpadora del poder. Cuando se ha pecado claramente, según una conciencia formada. Cuando se sepa también claramente, porque lo ve la comunidad, que es un daño para el bien común. Y bueno, pues hasta aquí. Terminando con esta frase, ¿no?, de Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por muchos. Pues ya está. Aquí está. Gracias, Gerardo.
no ha llegado ni a los 12 minutos. Perfecto. Lo breve y bueno, ¿no? Todo eso. Entonces, ahí, bueno, pues tú nos has dicho cosas como muy profundas que ellos podrán escuchar detenidamente. Entonces, primero has expuesto lo que es la visión de ese ser humano que necesita una búsqueda de un porqué y un para qué en la vida, ¿no? Y entonces has ido ahí recorriendo lo que es la Sagrada Escritura, que podríamos resumirse. Mira, en esa búsqueda de por qué y para qué el pueblo de Israel decía, tu rostro buscaré, Señor. Y después en el Nuevo Testamento pues vemos como los discípulos eran buscadores y encontraron en las palabras de Jesús la verdad, ¿no? Entonces ellos veían pues vivir a Jesús en un amor incondicional continuo, un amor tal que sacaba de ellos lo mejor que tenía. Entonces esa relación con él le lleva a algo que es fundamental para el creyente, que es la escucha, y de ahí deriva la obediencia, porque ellos veían que Jesús era el que vivía desde la escucha del Padre, una actitud de escucha que reclamaba como una humildad, ¿no? Entonces, ellos también veían que, ¿qué veía Jesús en la voluntad del Padre? Pues algo que era una voluntad bondadosa, que quiere lo mejor para nosotros mismos. Y comenzabas a hablarnos de lo que es vivir en escucha y en obediencia desde la experiencia ignaciana de Ignacio, que dice que solamente si ordenándonos y viviéndonos en santa indiferencia, pues podremos escuchar, porque si no, puede ser una escucha muy distorsionada por todos nuestros quereres. Y Ignacio pues también veía que el modelo de obediencia, el primer modelo, el primer obediente es Jesús. Y cómo la obediencia se da a través de las mediaciones humanas. Pueden ser las leyes, el evangelio, el carisma, los superiores. Y ya por último, pues, bueno, pues nos ofrece un método y un orden para vivir la obediencia dialogada. Empezaba diciendo que dice, mira, para Ignacio la obediencia es dialogar con el superior, pero claro, exponiéndole todo para que, teniendo más datos, pues pueda tomar una decisión, y todo ello poniéndose algo que has razonado sosegadamente, y así pues continuaba en ese método y orden para vivir la obediencia dialogada desde la espiritualidad ignaciana. Muchas gracias, Gerardo, por todo. Bueno, gracias Gerardo también. Bueno, pues pasamos al segundo punto. La segunda parte de nuestros temas se llama una mirada que contraste, que nos haga pensar, mirada externa. Claro, en esta ocasión hemos invitado a una monja de clausura, hemos invitado a la hermana Belén. Eh, la hermana Belén vive en el convento de Málaga, vive en el colegio, el convento de San José, ¿verdad? De aquí de Málaga. Ella es malagueña y es verdad, sí, es malagueña, ¿no, Belén? ¿No? Ah, no, pues yo pensaba que era malagueña. Bueno, casi. Nací en Madrid, pero vivo aquí desde los 4 años, así que Ah, ya bueno, vale, de vale, Madrid vale. no me queda nada. Yo sabía que te habías criado aquí en Málaga, vale, ya sabía eso. Sí, Vale, sí, sí, madrileña, sí. pero He malagueña de vivido. adopción. Bueno, pues Belén, en el convento se llama Belén de San José, pero su nombre civil es María Belén Jiménez de los Galanes Gal. Ella lleva siendo carmelita 38 años. Y claro, el tema está que ella, antes de ser carmelita, pues conocía a algunos mies, conocía, y bueno, y después de carmelita ha seguido conociéndonos, ¿no? Pero ella nos conoce de antes. Y también ella cuenta que con cierta gracia que cuando íbamos a hacer retiro allí al convento donde ella vive, cuando hemos hecho unas misas de actos finales de mes, actos marianos que hemos hecho allí, pues ella siempre nos ha estado observando. Entonces conoce bien, conoce bastante de nosotros desde esa observación, ¿no? Y, y cuando hablamos con ella para pedirle esta mirada, ella fue muy honesta y nos dijo, no tengo datos suficientes para hacer una crítica ni positiva ni negativa de cómo vivir la obediencia, porque no estoy fuera, no os conozco tanto. Pero sí me ofrecía, Belén, por favor, silénciate un segundo, que es que se me escucha a mí como Sí, dos veces. voy. Ahí. Decía ella que tenía unos escritos de Santa Teresa que hablaba de cómo vivir la obediencia y los laicos, como incluso incluyendo los laicos, ¿no? Y ella pensaba que estas intuiciones de Santa Teresa nos podrían venir muy bien. Entonces yo le dije que me parecía pues, muy bien que nos lo expusiera
Y ese contraste lo haremos nosotros con nuestra vida, confrontándonos con lo que dice Teresa de cómo hay que vivir la vida. Entonces, esa propuesta a mí me pareció adecuada, a Pepe también. Le dijimos que adelante, que estábamos locos por escucharla, así que, Belén, cuando quieras. Hola, buenas noches. Verás, yo creo que es un poco complejo que yo hable de la obediencia porque vosotros no lo sabéis, pero cuando yo hice los primeros votos aquí en este convento, mis padres para celebrarlo pues trajeron marisco y yo hacía, pues desde que había entrado no había probado el marisco y yo, que me gusta mucho, me hinché de marisco y me puse malísima. Cogimos casi toda un poco de intoxicación porque alguno vendría así un poco regular y yo estuve toda la noche vomitando y al día siguiente fatal. Y una hermana muy graciosa se me acerca y me dice por la ventanilla del noviciado, me dice, Belén, ¿qué voto se te ha indigestado? Y yo le dije, ¿cuál va a ser? El de la obediencia. Por eso no sé si soy la más a propósito para hablar de este tema, pero bueno. Mira, Guti, es verdad que yo te dije que yo os podía dar una visión desde Santa Teresa, pero yo no os voy a dar una charlita de lo que decía Santa Teresa, porque bueno, yo creo que eso lo leéis vosotros muy bien. Yo lo que he preparado es muy simple, muy sencillo, es simplemente lo que yo he aprendido en la casa de Teresa. No, no tanto su palabra, sino, lo siento, no es la de Santa Teresa, va a ser la mía, pero es un poco mi vivencia, lo que después de este mogollón de años, ya peinando más, todo canas prácticamente, lo que yo puedo decir un poco de la obediencia. Por si os sirve, por si os ayuda a repensar. Muchas veces, ¿verdad? Lo que me decís vosotros desde fuera, pues se dice alguna burrada que para nosotros es normal y a vosotros os pueda chocar, pero siempre hace pensar. Por si acaso os sirve algo, allá va, ¿no? No voy a hablaros de teología ni de en plan de teoría, ¿no? Intentaré hablar primero de los porqués de la obediencia y después un poco bajar a la práctica, ¿no? Yo creo que en esos porqués y en esa práctica al final nos encontramos todos, ¿no? Laicos, monjas, curas y todo el pueblo de Dios, porque la obediencia es para todos, no es una... Los consejos evangélicos tal cual, que se ha pensado muchas veces en la historia que eran para las monjas y los frailes, pues no es verdad. Entonces, y en el comienzo de la iglesia no fue así, ¿no? Entonces creo que es importante vuestra vivencia de los consejos evangélicos, que tiene mucho en común con la nuestra. Simplemente hay matices que diferenciaremos, no me extraña, pero a la hora de la verdad nos diferenciamos mucho menos de lo que nos parece. Bueno, en primer lugar, yo lo voy a hablar así en plan como pequeñas pinceladas. Yo no he hecho una cosa orgánica bien montada, sino pinceladas. ¿Por qué obedecemos, no? El sentido de la obediencia, las cosas que para mí hay que tener como telón de fondo, ¿no? Cuando se habla de la obediencia. Obedecemos porque seguimos al obediente. Y además queremos obedecer como Él obedeció. Para Él su alimento era hacer la voluntad del Padre. Pues nosotros obedecemos así, siguiéndolo a Él, imitándole a Él, ¿no? Esos dos movimientos de seguimiento y de imitación. ¿Y a quién obedecemos? Pues obedecemos igual que Jesús, obedecemos la voluntad del Padre, de su Padre. Y esa voluntad la conocemos porque Jesús nos la ha manifestado con su vida, con sus palabras, ¿no? Y además obedecemos asistidos por la gracia que es el Espíritu Santo. Entonces, el obedecer es un hacer teologal que nos entraña, que nos introduce en lo que es la Trinidad, en su amor. Y obedecemos por amor y al obedecer estamos amando. Eso quiere decir también que la obediencia no puede tener solamente un sentido funcional. No obedecemos, vosotros no obedecéis para que mío funcione. Y entonces si me mandan aquí lo hago porque así esto funciona. Si me cambian de parroquia me voy a la otra porque ahí hago falta y así funciona. No, eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque redimensiona lo que es la obediencia. Después, como ha dicho Gerardo, nuestra obediencia es mediada. Y es mediada porque sigue la dinámica de los sacramentos, sigue una dinámica totalmente sacramental, ¿no? Al obedecer,
a una persona concreta, es al mismo Dios a quien estamos obedeciendo. Y la mediación de los hermanos, ¿a qué nos ayuda? Nos ayuda a evitar el autoengaño, porque cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios solitos, metemos cada pata y nos engañamos con mucha facilidad, porque nuestro yo ahí interrumpe mucho ese proceso, ¿no? Entonces, el tener una visión, digamos, desde fuera, siempre nos va a ayudar. Y creo que objetiva dentro de unos límites, ¿no?, lo que es la voluntad de Dios respecto de mí misma. Después, otra cosilla que a mí siempre yo creo que hay que decir es que cuando explicamos la obediencia, y aquí cuando viene gente al locutorio y nos preguntan por ese tema, siempre lo hablamos, pues, la parte bonita. Decimos que es un camino de liberación, que nos hace más personas, que nos hace dueños de nosotros mismos, que nos ayuda a realizarnos. Y eso puede llegar, incluso de hecho llega a ser verdad, con la práctica sana, inteligente, evangélica de la obediencia. Pero en realidad la obediencia muchas veces a lo que sabe es a desasimiento de uno mismo y sabe a renuncia. Y sabe a eso porque es que es desasimiento y es renuncia y cuesta. Pero decía Santa Teresa, que algo nos tenía que costar este Señor nuestro, que nosotros a Él le costamos mucho, ¿no? Entonces, si Él nos cuesta un poquillo a nosotros, pues tampoco no nos vamos a echar atrás, ¿verdad? Por otro lado, dejarse a uno mismo en otras manos, dejar que sea otra persona la que tome decisiones sobre mí, sobre mi vida, sobre mi futuro, es, y hoy día de una manera radical, un acto de fe. Una fe que es fiarse de otra persona. Y para ser capaces de fiarnos de otro, necesitamos, por un lado, un corazón limpio, un corazón que vea en el otro a un bien intencionado, a alguien a quien yo no voy a prejuiciar, sino que voy a fiarme de que viene con la mejor de las intenciones, ¿no? Y también supone, por mi parte, por la parte de que obedece, una actitud de humildad, de reconocer tu verdad con tus capacidades y con tus límites. En segundo lugar, ¿a quién obedecemos? Pues yo creo que en primer lugar obedecemos a la realidad, a una realidad que se nos impone, que no elegimos en muchas ocasiones. Eso que la vida nos trae sin haberlo buscado, a las circunstancias, al tiempo, al atmosférico, que antes que no hemos tenido que obedecer este verano con tanto calor, como al que corre sin que nosotros podamos pararlo, al que se nos manda, al lugar concreto en el que vivimos, a las personas concretas con las que tenemos que convivir. Entonces, la primera obediencia, desde mi punto de vista, es aceptar y acoger el día a día como voluntad de Dios. Yo siempre me acuerdo de lo que Juan 23, eso lo ha debido decir mucha gente, hijo, pero yo se lo he encasquetado a Juan 23 porque él lo decía, que la voluntad de Dios es nuestra paz. Y es verdad, si sabemos acoger ese día a día, sabiendo que el Señor está detrás de esas circunstancias, las podremos vivir con paz. Creo que es la primera obediencia. La segunda obediencia se la debemos a nuestra conciencia. Y ahí no voy a entrar, porque eso sería un pozo sin fondo, pero obedecer a nuestra conciencia es muy difícil muchas veces, es muy importante y es inexcusable siempre. Nos mande quien nos mande, sea como sea, nuestra conciencia la tenemos que obedecer, siempre y cuando, como ha dicho Gerardo, la conciencia esté bien formada, ¿vale? Eso es importante, ¿no? Pero sí que es una segunda obediencia. Y en tercer lugar, obedecemos a nuestros superiores. ¿Y quién son nuestros superiores? Aquí entra un amplio elenco de personas. Son nuestros padres, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros jefes de trabajo, los compañeros, no solamente los superiores que tengáis vosotros en mí o yo aquí en mi convento, ¿no? Entonces yo creo que se trata también de vivir la actitud que Pablo recomienda, considerar siempre superiores a los demás. Es vivir un espíritu de obediencia en esa día a día, en las cosas pequeñas de cada día. Creo que eso es muy importante y que se nos despista muchas veces, que no es solamente la obediencia
al que nos manda por derecho, digamos, ¿no? Es también al hermano que tenemos al lado, ¿no? Y esa actitud de obediencia es muy bonita y cuando has conocido a personas que la tienen, la verdad es que te hacen la vida fabulosa de buena. Después, vosotros como mies y yo como carmelita, ¿cómo vivimos la obediencia, no? Pues nos hemos comprometido a ella con voto, ¿no? A obedecer a nuestros superiores. Vosotros le llamáis responsable al superior, me parece, ¿no? Bueno, yo voy a empezar leyendo un texto que es un texto que muchas veces, incluso a nosotros en la orden, nos suena como duro, de San Juan de la Cruz, pero a mí me parece genial y me parece muy importante. Está en las cautelas de San Juan de la Cruz y forma parte de la segunda cautela contra el demonio, nada más y nada menos. Y dice Juan de la Cruz: jamás mires al prelado con menos ojos que a Dios, sea el prelado que fuere, pues le tienes en su lugar. Y advierte que el demonio mete mucho aquí la mano. Con grande vigilancia, vela en que no mires en su condición, ni en su modo, ni en su traza, ni en otras maneras de proceder suyas, porque te harás tanto daño que vendrás a trocar la obediencia de divina en humana, moviéndote o no te moviendo solo por los modos que ves visibles en el prelado y no por Dios invisible a quien sirves en él. Y será tu obediencia vana o tanto más infructuosa cuanto más tú, por la adversa condición del prelado, te agravas o por la buena condición te aligeras. Está muy claro, ¿no? O sea, un lenguaje un poco así antiguo y escolástico, pero te está diciendo que tú no obedeces porque este te caiga mejor y este no lo obedeces porque no te caiga bien o porque no te venga bien. Es esa disposición a obedecer solamente porque es al Dios invisible a quien no obedece en esa mediación visible. Tener eso siempre presente le da valor y le da sentido de fondo a la obediencia de cada día. Belén, Después, 3 minutitos, Belén. pues bueno, obedecer a lo que el responsable manda en virtud de su cargo, cuando manda según la letra y el espíritu de nuestros códigos legales, ¿no? O sea, de nuestros estatutos, de nuestras constituciones, pero no en otros órdenes. O sea, no hay que obedecer los gustos, las manías, el parecer de quien tiene la autoridad. Eso entre vosotros probablemente no pase, pero en nosotras pasa, ¿no? Ay, que a la priora le gusta esto y yo lo hago. No, es que eso no está mandado, eso no es lo que tú tienes que hacer. Un poco, ¿no? Y después tener claro que cuando decimos que al obedecer hacemos la voluntad de Dios, no significa que Dios quiere que tú hagas eso que te ha mandado tu superior concretamente. Seguramente a Dios le da igual que yo esté de portera o esté de cocinera. Lo que Él sí quiere es que yo obedezca. O sea, lo que Dios quiere de verdad es tu disposición a obedecer, no la cosa concreta en la que obedeces. Y después quiero tener también una palabra para los responsables, para los que reciben el encargo de ser responsables de sus hermanos, que no es poco lo que se les pide y no es fácil. Y yo os aseguro que cuando he sido priora ha sido cuando más he obedecido, pero con diferencia, porque ahí te mandan todos, ¿eh? El ser priora, el mandar, o sea, el tener esa responsabilidad un poco te cambia la mirada. Y a los que eran tus hermanas, tus compañeras de vida, las ves de repente un poco como a hijas, ¿no? O sea, tienes como un cuidado especial, como una preocupación distinta y te pone con mucha más facilidad en sus propios zapatos, ¿no? Y ves ahora pues muchos más colores, más matices en la vida, en el cada día, ¿no? Y es verdad que mandar es servir, ¿no? También la priora, igual que he dicho antes, de quien obedece, los priores, los responsables tienen que tener una mirada de fe. Y también Juan de la Cruz se lo va a decir. Y dice que mire al súbdito como a un hermano, como al mismo Jesucristo. Entonces, eso es importante. Y luego que el que manda es muy fundamental que no se crea infalible, como si fuera la voz de Dios, ¿no? Sino que busque por todos los medios ayuda ajena, que pida la opinión, que reconozca sus errores. Esa capacidad es muy importante. Y que tenga una actitud siempre de escucha a todos, al último que ha llegado a la comunidad, al que primero tiene que escuchar.
Y después otra cosa, otra recomendación es que mande. Que no pretenda que los demás adivinen lo que quiere, sino que lo sepa mandar, que sepa tener clara su función y ejercerla pues con seguridad, para no desinstalar a la comunidad, para también un poco inspirar esa confianza y esa seguridad, ¿no? Y evaluar lo mandado y lo obedecido, un poco lo que decía San Ignacio, ¿verdad? Que decía antes Gerardo. Y después ya está, modelo de obediencia, la Virgen María. Para mí no hay otro mejor. Ahí la tenemos a ella como la que siempre dijo sí, ¿no? A la voluntad de Dios. Y después, mira, un detalle de final, yo os robo un minuto, y es que a mí me ha ayudado muchísimo a entender la obediencia, el ejemplo de mis mayores. Y, por ejemplo, la última hermanita que se nos ha muerto, la hermana María Elisa, que murió con 97 años, estaba ya muy enferma, un poco demenciada, y yo iba a su celda por la noche a darle la cena. Y muchas veces yo llegaba y decía, buenas noches, Elisa, ¿qué tienes hambre? Y me decía, no, no tengo hambre. Digo, ahí va, pues yo te traigo la cena. Decía, bueno, si tú me la traes, será que me conviene. Y cenaba. A mí eso me deja... No, yo he visto ese ejemplo en muchas mayores. Creo que una disposición muy bonita, la verdad. Y ya está, ya no me enrollo más. Muchas gracias. Gracias, Belén, por todo. Te vamos a invitar a marisco, pero no se te va a indigestar, ¿eh? Entonces, pues ahí hablabas tú de los porqués de la obediencia, ¿no? Que decías que, mira, esto era para todo, ¿verdad? Y entonces tú fundamentabas eso, mira, ¿y por qué obedecemos? Porque seguimos al obediente y queremos no solamente obedecer, sino hacerlo como Él. Y tú decías que la obediencia como que nos entrañaba, ¿verdad? En lo que era la Trinidad, nos ponía a vivir en el seno de la Trinidad, y eso lo explicaba diciendo que la obediencia no solamente tiene un sentido funcional, que además es una obediencia mediada, como los sacramentos, y el tener una visión desde fuera, pues también nos va a ayudar a lo que es obedecer. Y que con la práctica puede llegar la obediencia a ser liberación, pero bueno, que normalmente, bueno, pues sabe a renuncia, ¿no? Que algo cuesta, pero más le costamos nosotros a Dios en esa expresión de Teresa de Jesús. Claro, dejar que otra persona decida sobre nosotros es realmente, nos comentaba algo de fe, porque supone fiarnos del otro. ¿A quién obedecemos? Obedecemos tantas cosas, la realidad, a los superiores, que en el fondo son los otros, porque, como decía Pablo, tenemos que considerar siempre superiores a los demás. Y cuando hablaba de cómo vivir la obediencia, pues entonces tú nombrabas a San Juan de la Cruz, que dice, mira, tienes que mirar al prelado de tal manera que no convierta la obediencia divina en algo humano, sino vas mal, ¿no? Entonces, obedecer a lo que el responsable manda, pero claro, en virtud de su cargo. Y es más importante la disposición a obedecer, decía, no tanto como lo concreto, ¿no? Y a los responsables dice, oye, mira, el responsable, que no se olvide que en el fondo también es el que obedece mucho y el que sirve mucho. Y debe hacerlo con una mirada de fe fraterna, y les invita a saber escuchar para poder saber mandar, ¿no? Y claro, ahí tus testigos, la Virgen María y esas mayores, ¿verdad? Que te han dado lecciones vitales y fundamentales. Muchas gracias, Belén. Gracias, Belén. Mira, no puedo evitar contar una anécdota. Yo bueno, fuimos misioneros, Lourdes y yo, en Paraguay, estuve un año y medio allí. Y en ese año y medio, lo que yo más echaba de menos de Málaga, de verdad, lo que yo más echaba de menos eran las gambas. Las gambas. Entonces, el día que aterrizamos en Málaga, después de un año y medio, yo solo almorcé gambas. Y a la noche me puse malísima, con una vomitera también. Así que la gamba hay que echarla de menos y luego hay que ir poquito a poco con ella. No se puede. Me puse malísimo. Bueno, me ha recordado ese día. Bueno, vamos a pasar a la tercera y última parte, que le llamamos enclave de misión. Y es, bueno, pues unas pistas que nos dan sobre este punto relacionado con nuestra tarea apostólica, con los niños y con los jóvenes, ¿verdad? Y en este caso, bueno, hemos invitado a Juan y Navarro. Bueno, Juan y Navarro tiene, entre otros gozos de su vida, que es mi cuñado.
O sea, somos cuñados. Él está casado con mi hermana Vicky. Y así que lo conozco desde que yo era un niño, porque además ellos siempre lo pongo de ejemplo yo a ellos, que fueron novios desde muy prontito, muy jovencitos, empezaron de novios y bueno, ya peinan canas también en su matrimonio. Bueno, pues Juani está casado, como he dicho, con mi hermana, tiene 2 hijos, mis 2 sobrinos, que se llaman al revés que los míos, son Navarro Gutiérrez, los míos son Gutiérrez Navarro. Tenemos siempre esa curiosidad. Juani es médico y eso yo creo que muchos mies lo saben, porque Juani es el médico de muchos mies. Es la segunda opinión y en muchos casos la primera opinión médica de muchos mies, que cuando nos pasa algo acudimos es, Juani, me ha pasado esto, Juani, me pasa lo otro. Y él siempre está con una paciencia infinita pues atendiéndolo, ¿no? Dicen que un médico es médico a las 24 horas y Juani lo demuestra. Él está vinculado a Mies desde el año 88, ha pasado por muchos cargos de autoridad en Mies, ha estado en centros infantiles, juveniles, de jóvenes, catequista de comunidad, ha sido delegado general de apostolado y actualmente es el responsable general de la aprobación y de los consagrados. Así que, bueno, tu palabra, Juani, no nos importa, así que cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, cuñado. La primera afirmación con la que debo empezar, creo, es que a mí me gustan también las gambas. Y podéis invitarme a gambas cuando queráis. No, no pienso ponerme malo y ni nada de eso. Bueno, entiendo que yo compartiré ahora pantalla. Entiendo que me solaparé con vosotros, como tiene que ser. De alguna manera habrá muchos conceptillos que se colocarán encima. Yo necesito compartir porque yo tengo menos habilidad que mis 2 predecesores y necesito tener una esquemilla en lo alto de la pantalla, ¿no? Así que voy a hacerlo si puedo, ¿vale? A ver, aquí creo yo. Muy bien. ¿La vais viendo? Sí, ¿verdad? Bueno, pues voy a darle... Bueno, se me propone un poco que os comente algo de la obediencia en clave de misión. Es el tercer tiempo y, bueno, a ver de qué soy capaz. Como con 3... voy a hacerlo aquí así para no estorbarme. Como con 3 momentos quiero comentaros las cosas. En un principio, pues algunas afirmaciones de contexto que creo que me viene bien en este sentido. En segundo lugar, ofrecer una perspectiva de la obediencia que me parece de interés en clave a la misión, que es una perspectiva vocacional, y luego algunas consideraciones prácticas para vivir la obediencia que a mí se me ocurren y que probablemente es la esencia de lo que hay que comentar o lo que me han pedido que os comente. Como os decía, en primer lugar, algunas afirmaciones de contexto, en primer lugar. La obediencia es un concepto de Juani, difícil... perdóname, Dime, es que creo que se ha quedado bloqueada tu pantalla porque estamos todavía en la primera diapositiva y pues... ni siquiera se ha puesto en pantalla grande. Se ha puesto, o sea, que vale. seguimos viendo a la izquierda las diapositivas pequeñas. Deja de compartir y empieza de nuevo. Dejo de compartir y empiezo de nuevo. Es que no se ha puesto ni pantalla completa siquiera. Esto, a ver si soy capaz. Ahora está pantalla completa. Pasa a la diapositiva, a ver. Paso diapositiva. Espera. Ahora, algunas afirmaciones de contexto, ¿no? Vale. Os decía que había hecho como 3 bloques, que son eso que veis ahí, que yo creo que ya lo estáis viendo. ¿Sí? Y ahora algunas afirmaciones de contexto. ¿Sí? ¿Veis una pantalla morada? Sí, correcto, ya se ve bien. Vale, perfecto. Bueno, pues esas afirmaciones de contexto, pues esta que os digo así como de corrido y que obedecen a lo que han comentado antes Belén y Gerardo. Pues que la obediencia es un concepto de difícil comprensión hoy, como Belén decía, también la autoridad, probablemente no, nada más que tenemos que preguntarle a nuestros responsables. Obediencia y autoridad están íntimamente relacionadas, ¿verdad? Esto no puede manejarse cada uno por un lado, también Gerardo lo hablaba, y Belén, ambas hay que manejarlas como caras de una moneda, que todos obedecemos en algún momento y todos tenemos autoridad sobre otros, que esa es otra, ¿no? Es decir, eso de obedecer solo, o porque nos parezca que somos de segunda división, pues nada, todos tenemos en algún momento autoridad. Y distinguir autoridad y poder, ¿verdad? Jesús no tenía ningún poder, pero tenía autoridad, y así nos lo recuerdan los evangelios, ¿verdad? Autoridad es
Autoritas es elevar al que tengo al lado mío. Poder es sojuzgar, pisar, estar por encima, al menos, del que tengo al lado mío. No se parece mucho. Digamos que el poder es la parte pagana de la autoridad, por decirlo así, si queremos verlo. Luego que la Iglesia ha ido usando modelos culturales de obediencia a autoridad a lo largo de la historia, se ha ido acoplando a lo que los conocimientos, a lo que la cultura ofrecía, como tiene que ser, ¿no? Hoy hay un crisis del modelo jerárquico, que es el modelo que ha prevalecido durante mucho tiempo, de arriba a abajo, por delegación. Y es que, claro, hoy por hoy, conceptos como dignidad, felicidad, autorrealización, no pueden saltarse por encima. Hoy no podemos ignorar esto en alguna manera, ¿no? Y por otro lado, es que el conflicto, incertidumbre cultural nos marcan la forma de vivir hoy, no hay que explicar esto, y obligan también en la obediencia a discernir. ¿Okay? Eso parece una incongruencia, obedecer discerniendo, pero es así. Hay que encajar este tipo de visión que también la Iglesia lo asume, ¿no? Hoy por hoy. El segundo tiempo que os quería comentaros, o ese segundo momento, es comentaros esa perspectiva vocacional de la obediencia, que me parece algo útil de cara a la misión. Y dentro de ella, como toda perspectiva, debe tener como un enfoque teórico de esa perspectiva de la obediencia, una sensibilidad y también una praxis, una tarea, ¿no? Eso lo que tiene cualquier perspectiva, cualquier paradigma tiene que tener como estos tres momentos, ¿no? El enfoque teórico que la vocación, que un enfoque vocacional le daría a la obediencia, sería, y os lo resumo así por si os sirve, pues que Dios ha preferido vivir en compañía y no solo, ha preferido contar con nosotros. Él no se arrepiente de habernos llamado a pesar de lo que somos. Él es el eternamente llamante, que toda la vida y toda la realidad es el lenguaje de su llamada, no solo la autoridad, como Belén decía antes. Toda la vida y toda la realidad es el lenguaje de Dios para nosotros, y solo quien busca y escucha atentamente, vir obedience, que sería esa actitud de colocar la mano en la oreja y atender, ¿no? Como nos decía Gerardo, el obedir era el fondo de la palabra, pero la actitud viene de esa estar atento con la oreja bien abierta, ¿no? A la realidad. Y de esa forma buscamos la voluntad de Dios y su reino, que es el fruto de esa actitud obediencial para todo. Esa perspectiva vocacional nos ofrece también una sensibilidad de entender la obediencia. Jesús es el Hijo eternamente, que eternamente responde a la llamada de Dios. Su actitud obediente, obedience, es fruto de una sensibilidad vocacional obediencial, y por eso no solo tiene conducta obediente, también Belén lo recordaba, todo su ser, toda su sensibilidad busca a Dios. Ya sabéis que la sensibilidad, hablamos de ese conjunto, de esa orientación que le damos a la vida, donde no solo nuestra razón, nuestros conocimientos y nuestra conducta, sino nuestros deseos, nuestros miedos, nuestras ilusiones, nuestros proyectos, nuestros afectos, nuestros miedos, todo eso en Jesús toda su sensibilidad estaba orientada a la búsqueda de Dios. Era un buscador de su Padre, ¿no? No solo obedece a Dios, es responsable del proyecto de Dios para toda la creación. Esa es la palabra clave de la obediencia hoy, ¿no? Responsabilidad. Yo doy razón del proyecto de mi Padre. Esa es la sensibilidad vocacional que le da a la obediencia. Por eso Pablo nos anima a ser obedientes y a tener los mismos sentimientos que Cristo, aquello de Filipenses, ¿no? Y la tarea que la perspectiva vocacional le da a la obediencia, pues casi el Espíritu es el que la encarna, y es el que el Espíritu nos hace verdaderos oyentes de la voluntad de Dios, de la voz de Dios, nos ayuda a descubrir su llamada siempre en la vida cotidiana, nos da la capacidad de mantenernos obedientes y auténticos buscadores de Dios, y, oh milagro, nos hace verdaderos llamantes de otros hermanos, ¿verdad? Algo precioso. Bueno, pues después de esta perspectiva que podéis reflexionar y valorar vosotros después cuando estéis compartiendo, pues finalmente hablo de lo que me parecen consideraciones prácticas
para vivir la obediencia. Lo hago al estilo de Belén, un poco con pinceladas que me han parecido importantes. En cuanto a la finalidad de la obediencia, yo diría que la obediencia y la autoridad deben buscar primero el reino de Dios y su justicia. Nos repetimos, pero esto debe ser clave. La obediencia, por tanto, no debe ser reducida a una situación de economía interna dentro de la asociación. No soy obediente cuando solo obedezco a mi responsable, ¿no? O a mi superior. La autoridad, por tanto, debe comprenderse a sí misma como un signo de hermanos que se obedecen recíprocamente, asegurando la búsqueda de la voluntad de Dios. También Belén ha hablado de ello. A la autoridad como servicio le sigue, por tanto, la obediencia mutua como servicio. En cuanto al clima de la obediencia, comentaros que solo puede vivirse la obediencia dentro de una sana y benévola calidad relacional. Esto es fundamental. Un cuartel no es el lugar adecuado para que florezca una obediencia auténtica que busca la voluntad de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro y cristalino. Se necesita una afectividad cultivada y madura. El quererse, digo yo, es fundante de la auténtica obediencia. Cuando se da ese clima, encontramos la felicidad no solo por buscar la voluntad de Dios, sino por el hecho de buscarla juntos. A fin de cuentas, el deseo último de Dios es que seamos felices, pero sobre todo que seamos felices juntos. Sin este clima, podemos ser unos obedientes eficaces, pero nunca unos obedientes felices, que es de lo que se trata al final. La obediencia no puede ser una cruz en sí misma que Dios nos pone delante. Todo está para que crezca la Iglesia, el mundo y nosotros también, ¿no? En cuanto al estilo de la obediencia, se me ocurren varios detalles que os comento aquí. El estilo es la corresponsabilidad. Si la responsabilidad habla de adultez, la corresponsabilidad es la forma adulta de la obediencia y la autoridad. La autoridad, al buscar promover la corresponsabilidad, proclama con voz alta: todos vosotros sois hermanos y tenéis una responsabilidad que debéis compartir y cuidar. Practicamos la corresponsabilidad con el discernimiento comunitario. Y yo pienso que no hay nada más posibilitante para la obediencia que aprender a compartir el discernimiento responsable de cada uno. Y por otro lado, el estilo corresponsable se comprueba, tiene una prueba del algodón. Y es que cada uno de los miembros de cada comunidad se siente libre de compartir su discernimiento personal con el resto de sus hermanos, sin sentirse coaccionado por ideas dominantes, criterios cerrados de algún grupo, etc. Esa corresponsabilidad se hace fuerte cuando todos sentimos que la realidad y el destino de nuestra asociación depende de todo y de cada uno. El cambio, por decirlo así, lo novedoso es pasar de confiar en la autoridad y ejecutar lo ordenado a hacerse corresponsable y discernir juntos. Es más complejo, pero probablemente más auténtico y en cualquier caso más coherente con los tiempos de incertidumbre y cambio que nos ha tocado vivir. Desde esta perspectiva, quien rechaza la corresponsabilidad no es obediente, aunque cumpla lo ordenado. En cuanto al método, pues bueno, ya lo sabéis, el método de ejercer la corresponsabilidad en la obediencia es el diálogo. Pero el diálogo evangélico no es dialéctico, que sabéis que eso, un diálogo es en el que cada uno busca hacer prevalecer su opinión, sino el diálogo es descentrado, buscando reconocer mejor los dones. 3 minutitos, Juani. Ole. Buscando reconocer mejor los dones que el Espíritu proporciona a cada hermano para discernir. El diálogo descentrado es un corazón libre que reconoce todo lo bueno que aparece en las aportaciones de los demás. Recuerdo haber leído la aportación de un seminarista en un momento dado que, frente al discernimiento en común que estaban practicando, él decía: Señor, dale luz para discernir a mis hermanos, y a mí dame un corazón libre para discernir la voluntad tuya en la que tienen, en el discernimiento que han hecho ellos, ¿no? Es probablemente lo auténtico de ese discernir obediente. Y luego 2 diapositivas en las que os dejo unas orientaciones que me parecen como afirmaciones sencillas que os sirvan para la reflexión. Bueno, 2 diapositivas que nos hablan de cómo ejercemos poder
cada uno de nosotros impedimos que florezca la obediencia en nuestros ámbitos, las comunidades, los centros, los lugares donde tenemos apostolado, en la familia. Bueno, pues en hacer que las situaciones, de hacerme dueño de las cosas en las que me envían. Esto es asunto mío. Eso dificulta la obediencia. Son climas que dificultan. Soy tan dueño de un encargo apostólico o de una tarea comunitaria que evito rendir cuenta. Aquello que me han encargado no incumbe a nadie más que a mí. Soy especialista en un sector o área del conocimiento del apostolado por diversas razones. Soy indispensable. Todo esto son circunstancias de poder, ejercemos poder, no autoridad, y dificultamos que crezca la obediencia. Proclamo a todos los vientos impresiones que percibo sobre mí, de persecución, de opresión, de incomprensión, falta de valoración personal, desconocimiento de mi situación, en fin. Todo el mundo se entera de esa percepción que yo tengo. No acojo ninguna misión que no cumpla unas condiciones que permitan realizarme en un determinado puesto o tarea. Rechazo envíos que no me llenan. Rechazo a personas, porque con ellos no se puede vivir. Dificulto la obediencia cuando presento perspectivas parciales y catastróficas de la vida comunitaria, de la asociación, de la iglesia, que muchas veces no obedecen a situaciones objetivas, sino a menudo a percepciones relativas y muchas veces ambiguas. Expongo mis debilidades, limitaciones o faltas de forma apabullante, impidiendo que puedan contar conmigo. Vaya, quien, salud, capacidad, lo que fuera, ¿quién me va a mandar? ¿Quién me va a mandar algo cuando he dejado tan claro que yo no puedo? Y luego detalles, ya termino, también dificultan la obediencia, intransigencia, rupturas de diálogo, mutismos intencionados, información de decisiones ya tomadas, falsas resignaciones, abstención en las tareas comunitarias, trabajos para realizar solo y encerrado en el propio mundo, formas de ausencia de la comunidad. Bueno, salto, dejo de compartir y me despido. Solo, bueno, dejaros algo ahí para lo que trabajar y yo creo que de alguna forma hemos ido entre todos completando un cuadro de interés para reflexionar. Muchas gracias. Gracias, Bonnie. Pues nada, ahí tenéis también otro material muy interesante para ir reflexionando en comunidades, ¿no? Entonces, Juani pues, nos ha dado los 3 puntos. Primero, algunas afirmaciones de contexto, que dice, bueno, hoy en día es difícil comprender la obediencia, que, bueno, que todos tenemos que obedecer con diversos modelos culturales. La cultura condiciona la obediencia y por eso nos obliga a discernir. El segundo punto que nos ha ofrecido es una perspectiva vocacional de la obediencia y que tiene un enfoque que en el fondo es Dios es el llamante y nosotros los escuchantes, ¿no? Porque escuchamos. Una sensibilidad que es ese Jesús, el que busca a Dios con toda su sensibilidad. Y una tarea, ¿no? El Espíritu nos ayuda a conocer la voluntad de Dios y nos convierte en llamantes. Y por último, algunas consideraciones prácticas, que yo solamente subrayo algunas de ellas, es como dice, mira, sobre todo la obediencia nos ayuda a buscar el reino de Dios. Una obediencia mutua, siempre como servicio, que solamente se puede dar cuando hay una calidad relacional en el grupo. El estilo siempre tiene que ser un estilo corresponsable, donde tengamos que practicarla como un espíritu de discernimiento comunitario, donde la alternativa a una falsa obediencia es hacerse corresponsable y discernir juntos, como hemos dicho, y el método siempre un diálogo descentrado. Por eso nuestra forma de ejercer el poder, ¿no? Pues a veces puede dificultar la obediencia. Pues nada, muchas gracias, Juani, muchas gracias, Belén, Gerardo, muchas gracias. Hoy nos ofrecemos lo que es el cuestionario y la bibliografía, pero os la vamos a hacer llegar de todas formas, ¿eh? Como siempre, ¿no, Guti? Y sí, esta vez no nos ha dado tiempo a tener cuestionario para esta reunión, pero cuando mandemos el vídeo ya os va a llegar también a todos. Bueno, reiteramos el agradecimiento a ellos tres que nos dan este servicio, que son obedientes porque se lo pedimos y respondieron que sí los tres. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Y estaremos todos muy presentes y estamos todos muy unidos. Adiós a todos. Oh. Buenas noches, Adiós, adiós. tarde, buenos días y gracias a todos, ¿eh?